mensaje que quiero compartir. La verdad que me inquietó el Espíritu Santo una vez más. Este mensaje creo que lo compartí hasta en Ushuaia, pero nunca aquí en nuestra congregación. En Buenos Aires, lo compartí en Jujuy ahora. Pero es un mensaje que tanto nos adiestra a nosotros, nos prepara a nosotros, nos direcciona a nosotros, pero a la vez también quiero crearle a todos los hermanos de la congregación una responsabilidad. Yo quiero que se vayan preocupados hoy. Pero más que preocupados, que se vayan ocupados. Porque el que se preocupa se aflige, no hace nada. El que se ocupa se pone manos a las obras, ¿no es cierto? Pero quiero ser en verdad o compartir algo porque este mensaje a mí me ayudó muchísimo. Y quiero tratar de desglosarlo o que el Espíritu Santo de Dios me permita hacer una evaluación, una examinación del texto que nos permita comprender con la palabra la urgencia que hay en la iglesia de poder predicar el verdadero mensaje del Señor. Muchos de los hermanos que están acá, y incluso en las semanas que hemos tenido entrevistas y hablando, hermanos en Jujuy que nos pedían por favor que volvamos rápido, que el mes que viene ya vengan por favor otra vez, y así a donde vayamos la necesidad es grande. Y una de las cosas que quiero resaltar en la palabra es justamente que estamos viviendo tiempos tan difíciles, pero a la vez están tan llenos y tan cargados de cumplimientos del Señor, que no podemos otra cosa más que maravillarnos en nuestro Dios soberano, que cada cosa que va aconteciendo se va dando a través de lo que Él decretó desde la eternidad. Les invito a que me acompañen al libro del profeta Amós. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Y vamos a ver una realidad espiritual. Algo que ha comenzado ya hace unos años y que cada vez está siendo más grande en toda la tierra. Y dice el versículo 11, Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, está profetizado, porque ¿quién es que lo dice? Dice Jehová el Señor. Este no es un profeta trucho el que está diciendo esto, este es Jehová el Señor. Él está diciendo, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Primero, el que lo dice es Dios, y segundo, lo dice con una autoridad soberana, porque dice que Él enviará hambre sobre la tierra. Pero aclara, no hambre de pan, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, Jesús como el cumplimiento de cada profecía del Padre, Jesús como el amén de Dios el Padre, Él se presenta en este mundo, en esta tierra, se presenta así, de esta manera. Y Él dice en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí viene, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Comparando con la profecía dicha por el Señor, enviaré hambre en la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, el que a mí cree, no tendrá ni hambre ni sed jamás.
En estos dos versículos encontramos la profecía del Señor utilizando hambre y el cumplimiento de quién puede saciar el hambre. Y la palabra está expresada en que el hambre no es de pan o de agua, sino de Cristo. Del oír la palabra de Dios es Cristo. Jesús lo ratifica diciendo a Satanás mismo, cuando en el desierto tuvo hambre, por causa justamente de haber ayunado, estar ayunando, y Satanás le dijo, día que esa piedra se convierta en pan, y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, la palabra. El hambre en un mundo, en toda la tierra, es algo que se repite muchas veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted se pone a hacer un estudio personal en la Biblia, va a encontrar que desde el hambre que comenzó en Génesis, comenzó a manifestarse de que el hombre perdió el lugar de deleite, de delicias en el Edén, y fue expulsado al campo, donde había cardos y espinas. Vemos que Abraham, en el llamamiento de Abraham, tuvieron que salir todos de la tierra de Ur de los caldeos, y dice el texto, porque hubo gran hambre en toda la tierra. Se repite una vez más cuando José fue vendido por sus hermanos y llevado a la tierra de Egipto. Dios envió un gran hambre sobre toda la tierra. Podemos ver nosotros la sabiduría que adquiere José cuando profetizó lo que había soñado el faraón y no entendía, y él interpretó de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que era que venía una gran hambre sobre toda la tierra. Por causa del hambre, tremendo hambre, Ruth, la moabita, salió junto con su suegra Noemí y llegó a encontrarse con la promesa de la fe en Boaz. El hambre. Ahora, el hambre no es apetito. Apetito es no comer por un par de horas o tal vez por un día, pero hambre es desesperante. Hambre es con dolor, con mucha angustia, con desesperación. Hay gente que puede comer hasta basura por culpa del hambre. La Biblia nos revela que cuando el ejército de Siria había sitiado el pueblo de Dios, había tal hambre que incluso 2 mujeres desesperadas por el hambre quedaron en un acuerdo de comer a sus hijos. Esto es terrible. Y mataron, cocieron y comieron a uno de sus hijos, y cuando le iba a hacer la otra se negó. Jesús habló del día del juicio que iba a caer sobre Jerusalén, cuando iban a venir los romanos, iban a sitiar toda Jerusalén. Y esto históricamente fue terrible, porque cuando Tito, el hijo de Vespasiano, sitió Jerusalén, no entraba ni salía nadie. El hambre los llevó incluso a comer, dice Flavio Josefo, un historiador contemporáneo de la época, dice que hasta se comían las suelas de los zapatos. Y volvió otra vez la idea de comer a sus propios hijos. Por eso es que la profecía que Jesús decía, ay de las mujeres que estén encintas para aquellos días. El hambre. Y si comparamos todo esto en el plano espiritual, el mundo puede estar marcándose cada vez la diferencia de las clases sociales. El mundo puede estar cada vez más marcado en quiénes son los que tienen mucho dinero y los que no tienen nada. Pero sin Cristo todo está en bancarrota espiritual. Y saben, hermanos, el mundo entero ha transicionado varios siglos donde ha vivido opíparamente en sus deleites, en sus deseos, en su naturaleza carnal de querer satisfacer sus placeres, y ha dejado a Dios a un lado. El modernismo, el posmodernismo, las distintas eras de la civilización del hombre,
la razón, todas estas cosas han empezado a poner al hombre en primer lugar y a sustituir a Dios. Pero es cuando entonces Dios envía hambre y sed, necesidad de oír la verdadera palabra del Señor. Y acá probablemente hay muchos hermanos que han salido de distintos lugares huyendo porque no tienen palabra de Dios. Y es lo que quiero en esta mañana compartir con ustedes. Hambre, hay hambre en la tierra, pero también hay comida envenenada en este tiempo. Y vamos a ir a segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Hay gran hambre en la tierra, ya hay hambre, pero ¿qué va a comer la gente? En este texto histórico vamos a extraer algunos principios espirituales aplicables al día de hoy para nuestras vidas y para la iglesia. Y quiero por favor que usted pueda acompañarme en la lectura con la disposición de que el Espíritu Santo nos hable y nos revele su palabra. Versículo 38. Eliseo era el profeta sustituto de Elías. ¿Se acuerdan de este llamamiento? ¿Se acuerdan quién era Eliseo? Y Elías tenía escuela de profetas o discípulos, aprendices, profetas, ¿sí? Y lo que podemos ver nosotros era que cuando Dios se lleva a Elías, quien queda con la responsabilidad de direccionar o guiar a estas 3 escuelas de profetas fue Eliseo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que todos se burlaban de Eliseo? El Señor se va a llevar a tu maestro y ¿qué vas a hacer tú? Y él le dolía en su corazón, pero sin embargo, cuando vio que Eliseo tomó el manto de Elías y lo dobló y golpeó las aguas e hizo la misma señal de partir el Jordán que hizo Elías, ellos entendieron que Dios le había dado a él la autoridad. Este es Eliseo, que volvió a Gilgal, y el cuadro es presentado con mucha claridad. Cuando había una grande hambre en la tierra. Siempre es importante identificar los personajes en un texto para poner la tipología de a quién puede representar bíblicamente. En muchos cuadros históricos, como José, como Moisés, es representado a Cristo, ¿sí? En este caso, Eliseo, que es un profeta, un mensajero, un guiador, podemos atribuir la imagen o la simbología de la guianza del Espíritu Santo para una iglesia. El Espíritu Santo estuvo siempre desde Génesis 1:1, que ya se movía sobre la faz de las aguas, pero también vemos nosotros que llegó con autoridad, con poder sobre la iglesia aquel día de Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la evidencia no era solamente hablar en lenguas, como decían muchos por allí, sino que era dar un mensaje en distintos idiomas que comprendían. No eran lenguas que no se entendían, eran lenguas idiomáticas, porque había en ese día gente de muchas naciones que se maravillaban como, siendo gente sin estudios, hablaban su propio idioma las maravillas de Dios. ¿Se entiende? Para romper el mito que ser lleno del Espíritu Santo hay que hablar en lengua únicamente. No, las lenguas eran idiomáticas las que hablaban acá. Y quiero que usted preste atención, porque ahí se suben muchas veces al podio de los superungidos porque dicen yo hablo en lengua y usted no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque no significa eso. Esa es una mala interpretación de la palabra. Y si alguno tiene lenguas espirituales, háblela en su habitación solito, porque se edifica solo, dice. No tiene por qué hacer algo público, ¿se entiende? Entonces lo que vemos acá es que la figura de Eliseo, volviendo a Gilgal, dice cuando hubo una gran hambre en toda la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Fíjense que venían los hijos de los profetas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Las palabras profetas son la misma palabra de mensajeros de Dios. Mensajeros de Dios.
Para el antiguo pacto hacía falta de que el Espíritu Santo venga sobre ellos para que puedan hablar de parte de Dios, para dar el mensaje profético y principalmente para hablar del Mesías que estaba por venir. Pero desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la vivificación por el Espíritu Santo, somos todos nosotros, todos somos una nación de sacerdotes, una nación de profetas. ¿Pero qué quiere decir profetas? Vamos a andar diciendo, veo que te vas a casar con un marinero y te vas a llevar por alta mar para... No está haciendo referencia a eso, sino que los profetas son mensajeros. ¿Amén? ¿Y qué mensaje tenemos nosotros? El que está revelado en la palabra del Señor, el mensaje de la cruz, el único mensaje que tiene la iglesia. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y serás salvo. Ese es el mensaje que tenemos nosotros. Pero para ir tomando el cuadro, esto es un mensaje que está hablando, que el Espíritu Santo vino a la iglesia cuando había gran hambre. Y ya dijimos de qué era el hambre, de oír la palabra de Dios. Pero estaban allí todos los mensajeros, junto con Él. Y que necesitaban primero ellos comer para poder también servir. Entonces dice la palabra que inmediatamente estaban todos los profetas, los hijos de los profetas con él, por lo que él dijo a su criado. En el contexto anterior y en la historia conocemos que el criado de Eliseo se llamaba Giezi. Y dice la palabra que le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Ese potaje, vamos a llamarlo nosotros un guiso, ¿sí? Una rica comida, ¿sí? Fíjense ustedes que dice, y salió uno, diga conmigo uno, y salió uno, ¿a dónde? Al campo, a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó sus faldas de calabaza silvestre, y volvió. ¿Y qué hizo? Y las cortó en la olla del potaje. Y diga conmigo lo que dice allí, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pues sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y esparció en la olla, y dijo, dad de comer a la gente. ¿Y qué dice allí? Y no hubo más mal en la olla. Es un cuadro histórico, es un cuadro milagroso. Ahí el subtítulo dice, milagros en beneficio de los profetas. A veces nosotros ponderamos los milagros para los inconversos. Y está bien decirlo, si Dios en su voluntad lo quiere hacer, Dios no está obligado. Pero a veces se predica, venga y traiga a sus enfermos para que reciba sus milagros. Pero el principal milagro que vemos aquí es para la iglesia. Y el milagro de la iglesia no es otra cosa más que pureza en lo que va a comer, pureza en lo que se va a alimentar, porque la iglesia también estaba con hambre. Los mensajeros también estaban con hambre, y si no hay la comida que es Cristo, hay muerte en esa olla, y no se puede dar algo que es contaminado. Vamos a analizar un poquito estos versículos para poder entender el cuadro con mayor claridad, llevándolo a la tipología de lo que vivimos en este tiempo. Si el Espíritu Santo toma aquí la identidad o la figura de Eliseo, que es el que gobierna a la iglesia, como vemos en Hechos de los Apóstoles, quien lideraba la iglesia no era ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles, sino el Espíritu Santo de Dios. Él es el que estaba con ellos, en ellos y sobre ellos. Él es el que decía a quién tenían que apartar, a quién tenían que ungir. Él decía dónde tenían que ir, les impedía si no, tenían que ir a otro lugar, que no vayan. Todas estas cosas lo decía el Señor. Pero fíjense en ustedes, mis amados hermanos, que la misma palabra muestra que aquí hay un cuadro de hambre.
hambre en toda la tierra, hambre de oír la palabra de Dios, no hambre de pan, no hambre de comida natural para el vientre. Jesús le dijo, pobre van a tener siempre. No estaba haciendo referencia al hambre natural, sino al hambre espiritual. Porque dice la palabra que Dios dijo, enviaré sobre la tierra hambre. Hambre no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y aquí está pasando esto este último tiempo. En todo el mundo está pasando esto, que hay hambre. Pero la obra que está haciendo el Señor, el Espíritu Santo en este tiempo, es una obra de restauración, de restitución, es una obra de redención. Estamos redimiendo el mensaje, estamos redimiendo nuestra predicación, estamos redimiendo nuestra teología, porque venía contaminada, porque venía totalmente adulterada, como dice Pedro, una leche que estaba adulterada, algo que no era genuino. Y hermanos, todos nosotros hemos nacido espiritualmente en una iglesia, en una congregación que así como hemos nacido lo hemos dicho sí, amén a todas las cosas, pero cuando empezamos a entender la palabra, empezamos a comprender la palabra, dijimos, pero esto no me cierra lo que dice y lo que dice la palabra, lo que hacen y lo que dice la palabra no cierra, no encaja. Y ese es el problema de no tener un conocimiento doctrinal bíblico. Entonces el hambre comienza a manifestarse en todo lugar. Muy bien, ¿qué es lo que debemos ver nosotros? Que el hambre es por la palabra, que había que alimentar a los mensajeros, porque había hambre en la tierra, había que alimentar a los mensajeros, había que darle una palabra purificada, había que darle un mensaje verdadero. Pero me llama mucho la atención que dice la Escritura, por esta causa, porque había hambre, le dijo a su criado. Ese criado es un conocido de Eliseo, era su sirviente. Y una de las cosas que maneja claramente las Escrituras es que conoce Dios a los que son suyos. Jesús lo vuelve a decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. También el Señor dice que aquel día muchos me dirán, ábreme, Señor. ¿Y qué le dirá él? No los conozco. Fíjense ustedes que la Biblia habla de conocer y no conocer. A este lo conozco, a este no sé quién es. Y la obra de llevar el mensaje y la obra de transmitir un mensaje genuino, no adulterado, solamente es encomendada a la iglesia, a los que son conocidos por Dios. Pero una de las cosas que me sorprende tremendamente es lo que dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, sobre los desconocidos y qué es lo que hacen los desconocidos. Y amados hermanos, no por congregar en una iglesia local, o no porque hayan predicadores o pastores en una iglesia local, son todos de Dios. No. Fíjense en lo que dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Sabe la tarea del pastor para apacentar? ¿Sabe qué es apacentar? Alimentar. Apacentar viene de hacerlo pastear, comer pasto, de alimentarlos, llevarlos a verdes pastos. ¿Sí? Ahora, la tarea es darles alimento. El Espíritu Santo los puso para darles alimento a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es el principio más claro aquí? Que la iglesia no es de ningún pastor. La iglesia no es de ningún hombre. No podemos andar sellando a los cristianos como vacas. Estos son míos, tienen la marca aquí. La iglesia es de Cristo. No es de ningún hombre. Porque Él la ganó, Él la compró con su propia sangre. El anciano ha leído en Efesios 5 que Él con su propia vida
Se entregó por la iglesia a fin de purificarla, santificarla, porque es para Él, a fin de presentársela como una esposa, santa y sin mancha. Pero dice el versículo 29, el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Quiénes? ¿Ovejas? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. No van a perdonar al rebaño, no van a tener piedad con la iglesia, no van a tener misericordia. Cuando estábamos en Jujuy, uno de los hermanos que estaba allí me decía que estos lobos rapaces les decía a la gente: vamos, pacte, traigan 1,000 pesos, vamos, si no tiene, mire, esa pulsera, ese anillo, esos relojes, vamos. Les sacaban así a la gente. Lobos que no tienen piedad de la gente. Y dice la palabra, yo sé que entrarán en medio. Lobos rapaces no tendrán piedad, no tendrán misericordia del rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Saben qué se trata esto? Si el Espíritu Santo pone a quien Él escogió para alimentar a su pueblo, para apacentar a su pueblo, para que la iglesia tenga la comida genuina, Cristo es el alimento espiritual para nuestras vidas. En muchas congregaciones en estas últimas décadas han entrado encubiertamente lobos rapaces, y como dice el apóstol Pedro, que por avaricia harán mercadería de muchos de vosotros, con palabras fingidas. Si volvemos a el relato de Segunda de Reyes 4, encontramos que dice que Eliseo le dijo a su criado, cuando le dice a su criado, la orden está clara. Cuando alguien dice así a todos, nadie es responsable, ¿no es cierto? Él le dijo a su criado, le dio una orden: vas a preparar un potaje, vas a preparar un guiso para los hijos de los profetas. Ya había una orden, ya había una tarea, pero que vemos aquí, que dice el versículo 39, y salió Giepsi, ¿así dice? Salió uno que ni siquiera da un nombre, uno. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Ese uno que salió sin haber recibido el llamado, la orden, la impartición, la autoridad de parte del Señor, uno se fue. ¿A dónde se fue? Al campo. Uno se fue al campo. Diga conmigo el campo. Génesis capítulo 3. Ponga su piolita aquí para que volvamos siempre al texto, ¿sí? Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer el capítulo 2 primero y vamos a leer el versículo 15. Cuando Dios creó a Adán, había creado todo perfecto, hermoso. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿en dónde? En el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. En el huerto del Edén no había cosas malas. Era todo perfecto en gran manera. Pero puso al hombre para que lo guardara. Edén significa lugar de delicias. Pero dice el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales de Edén. ¿Así dice? Del campo. Edén y el campo. El campo, afuera, fuera del Edén. ¿Dónde estaban las delicias? En Edén. Pero, ¿qué hizo este hombre? Se fue al campo. ¿Y qué es el campo desde el pecado?
En el mismo capítulo 3, dice el versículo 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Del campo están las cosas venenosas. Del campo está todo lo inservible por causa del pecado. En el campo hay maldición. Y este salió al campo. Salió al campo. En las iglesias, cuando hay hambre de Dios, en vez de buscar en el Dios proveedor de toda providencia, no se levantan aquellos que fueron llamados para hacer las obras, sino que salen los que se autodenominan salvadores. Se levantan los que se autoproclaman pastores, profetas, mesías, apóstoles, querubines, lo que quieran. Se autoproclaman y salen ¿a dónde? Al campo. ¿Qué es el campo? Mateo capítulo 13, versículo 38, Jesús explicando la parábola del sembrador, dice claramente qué es el campo. Mateo capítulo 13, versículo 38, dice así la palabra de Dios. Jesús, explicando la parábola del sembrador, dice el versículo 38, el campo es el mundo. ¿Dónde se van los predicadores de hoy en día a buscar cómo avivar a la iglesia? Al mundo. Uno de los grandes problemas que teníamos y que muchos siguen teniendo, por la gracia y la misericordia de Dios hemos aprendido, es que los pastores o los predicadores o los evangelistas declaraban hijo de Dios a alguien que repetía una oración. ¿Usted repitió esta oración? Muy bien, ya es un hijo de Dios. Primero, ¿qué autoridad tengo yo para decirlo? Segundo, Dios es el que salva, no somos nosotros. Tercero, repetir una oración no es un modelo bíblico de una evidencia de conversión, sino todo lo contrario, aborrecer y odiar el pecado. Y saben, hermanos míos, por esa mala interpretación o por esa mala costumbre de llenar a la iglesia de gente mundana, no convertida, pero creen que son convertidos y hasta le decimos hermanos, tarde o temprano empiezan a introducir sus deseos, apetitos carnales como ideas creativas. Esto está aburrido. Y si hacemos esto, porque yo antes hacía esto, y si ponemos esto, y si le agregamos esto, tarde o temprano se está violando un principio bíblico que dice la Escritura, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero la iglesia que se llenó de mundanos, gente de campo, ¿se entiende lo que estoy diciendo campo? La iglesia se hizo una iglesia mundana. La salvación no es decisoria del hombre, sino es un acto soberano de Dios, que de quien quiere tener misericordia la va a tener, y a quien quiere endurecerlo va a endurecer porque es Dios. Pero lo que podemos ver nosotros es que la Escritura muestra que el campo, dice Jesús, es el mundo. Y utilizando el Espíritu Santo, el apóstol Juan escribe su primera carta diciendo que todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, que aquel que ama al mundo y las cosas que están en el mundo no es de Dios. El apóstol Santiago en su capítulo 4 de su carta, en el versículo 4, dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque lo que hace al tener relación de amistad, de admiración o de aprendizaje de las cosas del mundo, la Biblia dice es un adúltero espiritual. Es un adúltero.
Y nuestro amado esposo es Jesucristo y no tolera la infidelidad de su iglesia. ¿Se da cuenta? El mundo es el campo. Y uno que ni siquiera se sabe quién es, que Dios dice, no te conozco, que van a decir, pero Señor, si predicamos, mire qué púlpito bonito que teníamos, hicimos milagros, profetizamos. Muchas de las profecías son un arte de manipulación a una gente, a una persona que ignora la palabra de Dios. Los manipulan con sus palabras hábiles. Y dice la palabra, Jesús dice, la serpiente era la más astuta del campo. El campo está maldito por tu culpa, por el pecado. Y lo único que vas a encontrar es cardos y espinos. No es el Edén, no es el lugar de delicias, es el campo. Volviendo al texto de Segunda de Reyes 4, dice la palabra que uno salió al campo. Este uno que salió al campo e hizo lo que hizo demuestra una total falta de amor por la iglesia. ¿Cuántas madres o padres que cocinan para sus hijos no lo hacen por amor? Ustedes cocinarían para sus hijos y ven que el ingrediente está vencido hace 2 meses y dicen, total es comida. Si está vencido, ¿lo comerían así? ¿Le darían a sus hijos? ¿Expondrían ustedes la vida de sus hijos por negligencia? Esto parece acelga, pero alguien dice que es ortiga. Bueno, no sé, es verde. La cortemos y la metamos a la olla. ¿Usted lo haría para sus hijos? No lo haría. ¿Por qué? Porque hay amor. Lo que hace este uno que salió al campo e hizo lo que hizo sin saber lo que era, y lo preparó, lo cocinó y lo sirvió, es falta de amor. Y es dura palabra a los que tienen responsabilidad pastoral, a los que tienen llamamientos dentro de la iglesia de cuidar a la congregación. Es dura palabra si por querer simplemente dar de comer o llenar el buche espiritual a las personas, salen por el mundo a buscar cualquier cosa para darle de comer a la iglesia. ¿Se está entendiendo el mensaje? Salió al campo a recoger hierbas. Y es curioso cómo lo relata la Escritura. Y halló una como parra montés. Era parecida, pero no lo era. Era como. Esa palabra como es comparativo. ¿Cuántas malas interpretaciones de la palabra como? ¿Cómo? Juan vio un cordero como. A uno como cordero inmolado. Pero cuando lo veamos a Cristo no lo vamos a ver con cuernos, no es un cordero, es como. Allí tiene al Espíritu Santo, así una paloma gigante, ¿no? Blanca la paloma. ¿Y ese quién es? El Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, diga conmigo, no es una paloma. La Escritura dice que descendió como, pero no es una paloma. Ni tampoco dice que era blanca, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que la mentalidad es tomar todas las cosas, no importa que parezca o sea como, vale. No es así, hermanos míos. La Escritura dice que este que salió irresponsablemente a buscar cosas, no era Jersi el que había sido enviado, uno que salió. Y acá nombramos 2 errores. Primero, el que fue enviado no fue. ¿Por qué? Le habrá dicho, yo voy, tranquilo. Bueno, anda vos. Desobedeció. El que tiene que hacer, haga por obediencia lo que el Señor le manda a hacer. Y al que no lo llamó a hacer, no haga nada. Porque Dios no te mandó a hacer. No acumulamos puntaje como no es acumular millajes. Si Dios no te manda a hacer, no lo hagas. Pero dice que salió y halló una como
Parra Montés, y de ella llenó su falda. No le bastó con un par de ellas, sino que la llenó. A través de todos los años del ministerio que me ha llevado el Señor a servir como pastor, me ha tocado conocer o impregnarme en esto de cuando estaba comenzando y Dios me sacó a tiempo de esto del G12. Ya estábamos a punto de entrar en esto. Me acuerdo, sí, hermano, que ya habíamos hecho hasta los 12 de los 12 de los 12 de los 12 y el Señor nos sacó. Después, transicionando por la reforma apostólica, nos estacionamos allí también. Y en su misericordia, el Señor nos sacó, comprendiendo la verdad de la palabra. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque ante la necesidad y el deseo de que la iglesia crezca y se mantenga sana, allí es donde empieza la necesidad o la imaginación del hombre a querer buscar alternativas. Hoy podemos ver iglesias que son multitudinarias. Podemos ver iglesias que tienen de todo tipo de actividades, pero son muy pocas actividades que son bíblicas o contadas con la legalidad de Dios. Y la mayoría de las cosas son porque son traídas del campo. Muchas, en abundancia. Muchas. Aquí en Tucumán nomás hay una iglesia que tiene una radio cristiana. Que hasta tiene tango y todo tipo de música secular. Es la astucia, es que traer con gancho no sirve eso, hermano. Porque es buscar las cosas de afuera. Pero ¿qué encontramos? Que dice que él cortó, llenó sus faldas y volvió. Regresó. Son los que se van a buscar y vuelven a la iglesia con nuevas novedades, con nuevos moveres, con nueva forma de hacer cosas. Pero ¿qué pasó con la iglesia que estaba con hambre? Comienza a ser expuesta a cosas venenosas, cosas mortíferas, porque dice que la cocinó, pues no sabía lo que era. ¿Cuántos predican cosas que no saben lo que es? ¿Cuánto enseñan cosas que no saben lo que es? Hemos comprado un megáfono y hay un grupo de hermanos que salió ya a predicar la palabra. Pero no tenemos que olvidar que salir a predicar la palabra no es posible si no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso dice la Escritura. Para hablar con denuedo hay que estar llenos del Espíritu Santo de Dios y no solamente están dando un paseo y entreteniendo a la gente. Eso es un principio en la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios para predicar. Pero hoy en día la iglesia está llena de cosas que no saben lo que es. Y lo sirven a la mesa como si fuera un gran manjar. Y veo la obra del Señor en su misericordia, que cuando comenzaron a comer de aquel guisado, porque le sirvieron, versículo 40, dice que gritaron, diciendo, varón de Dios. ¿A quién le dijeron? Al varón de Dios. Hay muerte en la olla. Esa olla está envenenada. Lo que están sirviendo es veneno. Parece palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, ¿sabían? Cuando me tocó enseñar esto en Jujuy, tenían que explicar de que esto de orar por las prendas no es espiritual ni es bíblico, sino que es pura hechicería. Orar por las prendas, orar por las ropas, orar por las fotos. Hasta le traen el auto, la moto, la bicicleta, la carretilla para que le estén orando. Dios nos bendice cosas, bendice hijos. ¿Se entiende, hermanos? Hay tantas cosas que uno la creyó. Hay tantos errores en cuanto a esta famosa guerra espiritual. Errores que solamente por la gracia del Señor no somos expuestos a mayores cosas. ¿Cuántos domingos hay que atarlo a Satanás? ¿Y quién es el que lo desata? Explíqueme que todos los domingos hay que atarlo. ¿A cuántos demonios hay que reprender y echar fuera? Hermanos, la guerra espiritual, claro que existe, es espiritual, pero es la manera bíblica de hacer las cosas.
Y la mejor manera de hacer guerra espiritual es proclamando el evangelio verdadero de Jesucristo. Es lo mejor que se puede hacer. ¿Y qué entendemos de todo esto? Que gritaron. Hay cosas que están dentro de la iglesia que no se la puede comer. No pudieron comerla porque está envenenada, porque las cosas que se hacen, las conductas que se hacen, no son bíblicas, no son del Señor. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Tiramos la olla? ¿Usted qué haría si está envenenada la olla? ¿Usted qué haría si los ingredientes están todos podridos o vencidos? ¿Qué va a hacer? Nosotros somos desechadores. Nuestro Dios es un Dios de redención. Nuestro Dios es un Dios de recuperación, de restauración. ¿Qué hubiera dicho el varón de Dios? ¡Tiren esa olla! Voy a cocinar yo. No. ¿Cuál fue la solución? Él dijo, traigan harina. Imagínense todos en toda la mesa, envenenada la comida, y él viene y le echa un puñado de harina. Coman. O estaba enseñando acerca de la fe, o le estaba enseñando a ser mártires verdaderamente y morir por una buena causa. ¿Cómo es el tema? ¿Usted comería algo así? Este es un cuadro cristocéntrico de esta enseñanza. Traigan harina. ¿Qué es la harina? Es el producto con que se hace el pan. ¿De dónde proviene la harina? ¿Del trigo cómo? Molido. Cristo es el pan de vida como un producto glorificado. Pero Isaías 53:5 dice que Él molido fue por nuestras rebeliones. A mi vida contaminada le hace falta Cristo. A tu matrimonio que está en ruina le hace falta Cristo. A tu relación y comunión con Dios le hace falta Cristo. A todo lo que usted ve que no va y que cada vez van peor, es porque le falta Cristo. Traigan harina molida, traigan harina, y esparció la harina arriba de esa olla contaminada, encima de ese guiso, redimió. Transformó, porque la Escritura dice, da de comer a la gente. La orden es, dad de comer a la gente. ¿A quién está dando la orden? ¿A este uno que se fue ahí, que hizo todo este lío? Le estaba dando la orden a su mismo criado que no cocinó, pero ahora sí traía la solución. ¿Sabe qué estamos viendo de todo esto, mis amados hermanos? Es que todo el lío que hicimos con la iglesia de Cristo por años, Dios está levantando a sus verdaderos mensajeros en todo el mundo para traer redención a lo que estaba contaminado. Dios está levantando a los que Él conoció e impartió con orden y autoridad de traer una solución. Dad de comer a la gente. ¿Les suena esto? ¿Den ustedes de comer a la gente? ¿Sí o no? ¿Quién es el primero que multiplicó panes? No fue Jesús, ese fue el segundo. Fue Eliseo. Eso es como, no puede ser. Si a mí en la iglesia católica, apostólica, romana me enseñaron que fue Jesús. Bueno, la Biblia dice otra cosa, ¿no? Jesús hizo algo para que se cumpliesen las Escrituras, pero todo esto fueron cuadros que ya habían pasado en la tipología que hablaba de Cristo. Lo que ellos estaban viendo acá, y este milagro de multiplicación que vamos a ver ahora, es la tipología de Cristo suficiente para todos los que buscan de Él. Por eso que el que está lleno de Cristo, Él dijo, no tendrán hambre jamás, ni sed jamás. Fuera de ti, nada deseo en la tierra, nada. Entonces dice la palabra
Versículo 42. Vino entonces un hombre de Balsadisa, la cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Cuántos panes eran? 20 panes de primicias, panes de cebadas y trigo nuevo en su espiga. Y dijo: da a la gente para que coma. Y él respondió su sirviente: ¿cómo podré esto dar delante de 100 hombres? ¿Cuánto habían? 100. Bueno, Jesús le ganaba, ¿no? Tenía más, 5.000, sin contar mujeres y niños. Y los niños que se contaban eran mayores de 30 para arriba, eran los hombres, ¿no es cierto? Así que imagínense, calcule que 20.000 personas habrá tenido Jesús allí con el desafío ¿no? Lo mismo que le dice el sirviente: ¿cómo pondremos estos si son 100? Es lo mismo que hicieron sus apóstoles. Felipe con los demás se pusieron a ver cuánto tenían y si les alcanzaba y no les alcanzaba. Y Jesús le dice: den ustedes de comer a la gente. Amados hermanos, no somos una multitud aquí. No somos una mega iglesia en este lugar. Ni interesa cuántas personas estadísticas están puestas en toda la congregación. Lo que interesa es que si aquí hay personas que le creen a la palabra del Señor, es suficiente para que usted, de su boca salga la verdadera palabra, el verdadero pan de Cristo, que va a ser suficiente para alimentar a multitudes. Gracias por su entusiasmo, hermano. ¿Usted quiere alimentar a multitudes? Bueno, ¿quiere alimentar a su familia? ¿Quiere alimentar a uno por lo menos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quiere alimentarse usted? No puedo hacer esto ya, eso ya no me corresponde a mí. ¿Quiere alimentarse usted? ¿Quiere comer la comida que realmente sustenta? Cristo. A tu vida le hace falta Cristo en primer lugar. A tu servicio le hace falta Cristo. A tu hogar le hace falta Cristo. A tu matrimonio, a la relación familiar, a todo lo que necesitas hacer en este mundo le hace falta Cristo. ¿Por qué? Porque Él es suficiente para todos. Él es el pan de vida. ¿Qué haremos con esto si son 100? Y le dice, pero volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Diga conmigo: así ha dicho Jehová. Vamos, dígaselo para usted. Así ha dicho Jehová. ¿Quién es el que lo dijo? Jehová, Dios. ¿Y qué es lo que dijo en cuanto a Cristo? En tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todo. Él dice: comerán y sobrará. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Comerán y sobrará. ¿Por qué? Porque ese es el principio del Señor. Ese es el principio del Evangelio. Él hará que mi copa esté rebosando. Mi Dios no es un Dios de abundancia, sino de sobreabundancia. Cristo es lo que necesitas en tu vida. Él es. Si has buscado soluciones personales en el mundo, familiares, matrimoniales, económicas, de salud, ¿saben cuántos cristianos van a curanderos? ¿Saben cuántas personas están buscando alternativas de soluciones inmediatas? Si has contaminado tu vida con cualquiera de estas cosas, te hace falta Cristo, porque Él es el que fue molido, Él es el que vino y Él es el pan que te garantiza, porque Dios lo dice, que comerás de Él y te sobrará, como la viuda
que solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite y había hambre en toda la tierra. Y le dijo el profeta: enciérrate, prepárame para mí y luego te va a alcanzar. La harina no escaseaba en sus tinajas ni el aceite disminuía. Todo esto es figura de Cristo, hermanos. Todo esto es figura de Cristo. Y aquí encontramos esto, que ellos encontraron una palabra del profeta que decía: así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y ¿qué pasó? ¿Se cumplió o no? Comieron y les sobró conforme a la palabra del Señor. Hermanos, Dios en su misericordia nos está dando mucho pan de vida en este tiempo. Es para que nosotros también nos atrevamos a dar a muchos que tienen hambre también. Es imprescindible esto. Es imprescindible que nosotros podamos ver que la obra es de redención. Terminamos con Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? Dice así, Jesús dijo esto: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Que el Señor nos guíe en este tiempo y que sepamos de que todo lo que nosotros necesitamos para nuestra redención, no tan solo nuestra salvación, en todo lo que necesita ser redimido, Cristo es nuestra solución. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la victoria que hemos obtenido de su muerte y resurrección, por el favor que hemos recibido de parte del Padre al aplicar esta justicia y esta vida por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como hijos de Dios, te damos gracias por habernos redimido. Te damos gracias por habernos librado de la contaminación. Te damos gracias, Señor, porque tú guardas a tu iglesia. Que la gloria y la honra sea para ti en este mediodía y que podamos juntos, Señor, disfrutar y meditar en tu palabra al saber de que Cristo es el primero, debe ser el primero, porque solamente Él sacia nuestras almas y abunda para que podamos compartir con aquellos que necesitan. Señor, tú eres bueno, tu gracia y tu misericordia es para siempre. Te alabamos por tu palabra y que se aplique eficazmente a nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bendecidos.